Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. En esta sesión se va a abordar un tema clave para cualquier organización que en este caso pues quiera proteger a sus trabajadores y también mejorar de forma sostenible lo que es la cultura de seguridad. En esta sesión vamos a ver entonces sobre los modelos de madurez de la cultura de seguridad basado en este caso pues en dos enfoques que es el ISRS o el DUP. Recordemos que pues muchas empresas, muchas veces aquí se cree que basta solo con tener las normativas, con cumplir de manera, digamos, documental lo que son los documentos de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. También, ¿no? Con solo tener los equipos de protección personal o los procedimientos bien definidos, basta con solo eso, ya se cree que pues se está gestionando adecuadamente, digamos, la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Pero pues la realidad es que si no hay aquí un cambio en la forma de pensar, en la actitud de los líderes y también en la participación de los trabajadores y en el ambiente en el que se trabaja, pues la prevención se queda solo en esos documentos. Por eso hoy vamos a ver aquí algunos conceptos claves, cómo evaluar el nivel de madurez de aquí de una organización respecto a su cultura de seguridad, también cómo es que se puede avanzar paso a paso y qué retos y herramientas existen para poder fortalecer esa cultura desde adentro, ¿no? Desde la parte interna de la organización. Vamos a ver también los modelos, que en este caso es el DuPont y lo que he mencionado, el otro enfoque que es el ISRS, ¿no? Que vamos a ver cómo hacer un diagnóstico claro, cómo involucrar a todos los niveles de la empresa, ¿no? Desde la alta dirección hasta los operarios y qué indicadores sirven para ver si es que realmente se está mejorando cuando se esté aplicando estos enfoques. Para ello vamos a visualizar aquí un breve video que nos va a explicar para poder recordar aquí qué es cultura de seguridad, ¿no? Y por qué es importante en temas de seguridad y salud en el trabajo. Tengamos miedo de las palabras. Vamos a hablar de cultura de seguridad. ¿Cultura? La respiramos. La cultura está cerca de nosotros. Nos bañamos en ella. Claro que sí. Cualquier grupo humano desarrolla una cultura que le es propia. A lo largo de su historia, establece maneras de hacer. ¿Cómo no? De pensar. Ujú. Controla cada vez mejor los riesgos, comprende sus fracasos, perfecciona sus éxitos, arbitra, innova, descubre su funcionamiento. Así, el colectivo acumula prácticas y saberes colectivos. Un material cultural que se adapta según los contextos medioambientales, históricos, políticos, sociales. En suma, con sus comportamientos o sus formas de pensar, el grupo hace evolucionar su cultura. ¿Y en la empresa? Me preguntaréis. Más que de cultura, ¿no se habla de productividad, relaciones sociales, rentabilidad? Es cierto que la empresa para vivir debe hacer frente a estos retos y la seguridad es uno de ellos. Para lograrlo, es preciso jugar en equipo, compartir estos retos. Hacen falta maneras de hacer, de pensar, una cultura organizativa. Eso es. Y en todo esto, ¿dónde ponemos la seguridad? Es un gran reto. En primer lugar, hay que identificar los riesgos más importantes y ponerse de acuerdo sobre la noción de más importantes. ¿Qué puede conducir a un accidente grave susceptible de ocasionar víctimas, afectar a las instalaciones, incluso al medio ambiente? Posicionar el cursor de la seguridad es, por lo tanto, tener principios de seguridad, maneras de hacer y de pensar adaptadas. Es tener una cultura de seguridad. Y ahí estamos. La seguridad ayuda a afrontar los riesgos más importantes, conectando la técnica, las normas y procedimientos, la competencia de hombres y mujeres. Cultura, organización y seguridad. Estas tres nociones están íntimamente ligadas y contribuyen al rendimiento global de la empresa. Al trabajar la cultura de seguridad, la empresa trabaja de hecho los fundamentos de su organización, las condiciones de trabajo, la calidad y el diálogo, y todos ellos influyen en la cultura de seguridad. Es un círculo ético que, con el tiempo, modela nuestra cultura común. Y sí, una cultura no se decreta, se construye. Ok,
Ahí en el video nos ha mencionado parte fundamental, ¿no? Que dentro de los tres enfoques principales están la organización, la seguridad y la cultura, ¿no? Que van siempre de la mano para proteger a los trabajadores. Vamos a ver aquí ahora qué es la cultura de seguridad. Como pueden ver ahí, pues es esa manera en que los trabajadores, los jefes y todos los que forman parte de una organización pues piensan y actúan frente a la seguridad. Por ejemplo, ¿no? En una empresa donde hay buena cultura de seguridad, si alguien aquí ve un cable suelto o un cable en malas condiciones, lo que hace pues lo recoge y avisa, ¿no? Sin que nadie lo pida. Y si una persona ve que un compañero olvidó usar un EPP, también se lo recuerda, pero con respeto. Eso entonces está demostrando que la seguridad ya es parte del día a día y no solo por obligación. Y eso es justamente, ¿no? A lo que se basa la cultura de seguridad. Y esta cultura, pues, no depende solo de tener las normativas, las reglas, sino que estas reglas puedan estar aquí escritas, pero también aquí practicarlos en el día a día, ¿no? Lo que pues va a hacer la diferencia en el comportamiento de los trabajadores. Aquí si los supervisores pues van a dar ese ejemplo, tienen que hacerlo de una mejor manera, ¿no? En donde pues sean parte de la motivación también del trabajador. Bien, también se nota aquí cuando alguien nuevo pues entra a trabajar, ¿no? Si se ve que los trabajadores respetan las normas, también usan los EPPs adecuadamente y se cuidan entre sí, entonces las demás personas también lo hacen de esa manera y ya se contagian, por así decirlo, esa costumbre, esa actitud dentro de la organización. También tenemos ahí, ¿no? Que la cultura de seguridad es lo que cada persona hace cuando pues nadie lo está vigilando. Y cuando está bien formada aquí, bien capacitada, ayuda también a prevenir lo que son los accidentes, cuidarse entre compañeros y hacer que el trabajo sea un lugar donde pues se respete la vida. ¿Por qué es importante aquí evaluar la cultura de seguridad? Bien, a veces pues en una empresa puede parecer que todo está bien solo porque pues no ha habido accidentes, no ha habido enfermedades ocupacionales a lo largo del tiempo, pero pues esto no significa que haya una buena cultura aquí en la organización. Y evaluar pues la cultura ayuda justamente a saber qué piensan y qué hacen realmente los trabajadores frente a la seguridad, ¿no? ¿Qué hacen los líderes? ¿Qué hacen la organización frente a seguridad? Por ejemplo, si un trabajador ve una máquina mal cerrada, pero no dice nada por temor a que lo culpen o lo ignoren, entonces ahí ya hay un problema. Y ese problema pues no se ve en los registros y ni tampoco pues en algunos números. Aquí se va a ver justamente en lo que es la actitud. También se puede aquí detectar si los trabajadores actúan solo cuando hay un supervisor cerca, ¿no? O si realmente se cuidan todos los compañeros a lo largo del día. Y esto ya marca lo que es la diferencia. Evaluar aquí pues permite identificar esas costumbres peligrosas, ¿no? Las actitudes inseguras, actitudes o actos subestándar por parte de los trabajadores. En algunas empresas, por rapidez, se suben a estructuras sin protección, ¿no? Sin equipos de protección personal o también cargan de peso de más que a la larga afecta la salud de los trabajadores y no lo hacen aquí por una mala intención o solo por molestar, ¿no? Pero pues estas acciones muestran que hace falta fortalecer esa cultura de seguridad. Además, si es que no se evalúa ello, pues es difícil saber por dónde empezar a mejorar. Una empresa que quiere crecer en lo que es seguridad necesita también escuchar a sus trabajadores, ¿no? Observar lo que ocurre realmente en el lugar de trabajo y ver si es que hay esa confianza para poder reportar lo que son los errores o hacer sugerencias por parte del trabajador. Y aquí evaluar la cultura de seguridad es para conocer justamente la verdad del ambiente laboral, ¿no? Fortalecer lo bueno y cambiar lo que pues pone en riesgo a los trabajadores.
¿Cuáles son los beneficios de comprender el nivel de madurez? No hemos hablado ahí ya de cultura de seguridad porque es importante evaluar. Ahora veamos cuál es ese beneficio de poder comprender ese nivel de madurez de la cultura de seguridad. ¿No? Aquí no se trata solo de que si la empresa es buena o mala, sino de cuán avanzada está el camino de cuidar a los trabajadores de verdad, ¿no? Cuando una empresa conoce su nivel, puede ver con claridad aquí si es que los trabajadores siguen las normas solo porque es obligación o sigan las normas porque realmente creen en ellas, ¿no? Por ejemplo, en algunos lugares, los trabajadores usan casco, usan su EPP solo cuando el jefe está presente, ¿no? Entonces, en otros lugares también podríamos observar que lo usan siempre porque saben que ese EPP les va a proteger contra algún peligro, ¿no? Y esa es la diferencia clave entre una organización que tiene una cultura de seguridad impartida en toda la organización y otro, pues, que la cultura de seguridad no es la adecuada para la organización. Y saber el nivel de madurez también permite enfocar mejor los esfuerzos. Aquí sí se descubre que pues hay miedo a hablar, ¿no? A que los trabajadores reporten los errores, las condiciones, los actos subestándar, entonces se trabaja en confianza. Y si se nota que los líderes aquí no están dando el ejemplo, también se trabaja en temas de liderazgo. No se pierde el tiempo en lo que pues ya funciona bien. Además, cuando se conoce aquí el nivel real de madurez, es más fácil planificar, ¿no? Las acciones que se vayan a tomar y dejar de esta manera, pues, cumplir y que también esas acciones se vuelvan parte de una mejora real. Por ejemplo, aquí, pues, una empresa que está en un nivel básico puede comenzar aquí con capacitaciones simples y refuerzos diarios, ¿no? Otra que ya está avanzada en temas de cultura de seguridad, pues puede trabajar en participación activa y el reconocimiento ante el buen comportamiento. Y todo esto impacta también en lo que es pues un ambiente laboral. Y aquí los trabajadores se sienten pues mucho más cuidadas, también más escuchadas y sobre todo se vuelven más responsables también en cuanto a sus actividades. Y lo más importante es que se reducen los accidentes, se reducen las enfermedades ocupacionales, porque aquí pues en esta cultura de seguridad ya se imparte lo que es la atención, el cuidado y el compromiso de todos, ¿no? No solo de los líderes, sino también pues el compromiso real de los trabajadores. Y aquí comprender ese nivel de madurez es muy importante porque ayuda a saber dónde está la empresa, ¿no? Qué camino debe de tomar y cómo podría llegar al lugar más seguro para todos los trabajadores. Bien, aquí tenemos algunos modelos existentes para poder evaluar esa madurez de la cultura de seguridad, ¿no? Estos modelos pues ayudan a las empresas aquí a tener de cierta forma una guía clara sobre en qué etapa están y qué deben de fortalecer, ¿no? En temas de seguridad ocupacional, en temas de cultura en general. Tenemos ahí, como pueden observar en el primer punto, el modelo y que también lo hemos mencionado, el ISRS, ¿no? Que significa aquí Sistema Internacional de Calificación de Seguridad. Y este modelo analiza varias áreas, ¿no? Si hay liderazgo, si se cumplen las normas o si se le observa el comportamiento de los trabajadores y si la empresa pues busca mejorar constante. También se usa mucho en empresas grandes porque aquí permite ver los resultados de una manera más detallada. Otro modelo muy conocido es el DUMPO, ¿no? Que este muestra aquí cómo evoluciona una empresa en seguridad, ¿no? Al inicio las personas solo se cuidan para aquí evitar los riesgos o verdaderamente se cuidan porque pues están comprometidos con la seguridad, ¿no? También entienden que su comportamiento en este enfoque tiene consecuencias, ¿no? Y más adelante ya se cuidan a sí mismo y también pues cuidan a los compañeros. Y en el nivel pues más altos todo se cuida entre todos, ¿no? Porque lo ven ya como algo normal y algo necesario que deben de realizar para poder garantizar esta cultura de seguridad.
Tenemos ahí también el modelo, el Hearts and Minds, que trabaja más desde lo emocional, ¿no? Busca que cada persona aquí, desde el jefe, ¿no? De la alta gerencia hasta el trabajador nuevo, aquí se compromete con la seguridad, no por obligación, sino porque de verdad lo siente, ¿no? Cada uno de los trabajadores como algo propio de la organización. Y este modelo pues usa herramientas también sencillas como lo son las encuestas, los talleres y charlas abiertas para conocer lo que realmente se vive en el lugar de trabajo. Y cada uno de estos modelos pues tiene su enfoque principal, ¿no? Pero pues todos coinciden en algo que es ayudar a ver cómo piensa y cómo actúan los trabajadores frente a la seguridad. Y eso permite avanzar paso a paso hacia esa cultura pues más fuerte y más consciente. Tenemos aquí los componentes de la cultura de seguridad. El primer componente que pueden observar ahí es ¿no? Los valores, la creencia y las actitudes hacia la seguridad. Bien, aquí podemos observar entonces, por ejemplo, en una empresa donde se tiene una buena base, es común escuchar frases como primero es la vida, ¿no? O si ves algo, lo reportas. O prefiero que te tomes tu tiempo, pero lo hagas seguro. Y estas frases no salen solo de lo que es un afiche, sino salen de la manera en que los líderes, ¿no? Y los compañeros ven el trabajo. Tenemos ahí las creencias como parte fundamental de estos componentes que también influyen mucho en este aspecto, ¿no? Si las personas piensan que los accidentes son parte del trabajo o que cuidarse es perder tiempo, entonces ahí ya hay un problema. En cambio, si aquí creen que todos merecen volver a casa sano y que prevenir es parte del trabajo del día a día, entonces la cultura ya empieza a crecer, ¿no? Esa cultura de seguridad. También están las actitudes que lo hemos mencionado, que se ven en lo cotidiano, ¿no? Un trabajador que siempre revisa sus herramientas antes de poder usarlas, un trabajador que revisa también que los EPPs estén adecuados, que ayuda también a un compañero a colocarse bien el EPP o que levantan un cable del piso sin que se lo pidan, entonces están mostrando ya esa actitud positiva hacia la seguridad. Y todo esto, ¿no? Los valores, las creencias y también las actitudes es lo que sostiene lo resto, ¿no? Si estos elementos no están bien formados desde la base, pues no importa cuántas reglas o charlas haya, siempre va a existir lo que son los accidentes o enfermedades ocupacionales. Por eso aquí es importante observar, escuchar y trabajar constantemente en lo que es reforzar lo que las personas, ¿no? Los trabajadores creen sobre cuidarse en el trabajo. Este segundo componente se refiere a los comportamientos que se pueden ver, ¿no? Que se pueden observar en el trabajo diario. Porque una cosa es decir que la seguridad es importante y otra muy diferente es actuar en consecuencia. En una empresa, pues con buena cultura, aquí los comportamientos muestran ese compromiso, ¿no? Ese compromiso con la seguridad. Por ejemplo, un jefe que usa su casco correctamente, que se pone los lentes de protección cuando entra a una zona de trabajo, ¿no? Y que lo requiera, también está dando ese ejemplo. No necesita que nadie lo recuerde, sino ya con el simple hecho de estar demostrando, ¿no? El líder con las actitudes, con esas acciones, entonces ya está dando el ejemplo para que también los demás trabajadores pues puedan replicar ello. Lo mismo ocurre con un trabajador que pues al ver una caja bloqueando una salida de emergencia, aquí el trabajador en vez de pasarse sin mirar, pues lo que hace es mover esa caja sin esperar alguna orden, ¿no? O con un supervisor que pues al ver que alguien está cansado, le da también una pausa antes de seguir con la tarea. Y estos comportamientos pues muestran que ahí en la organización hay una cultura real. No importa si hay una charla o si es hora de la auditoría, que las personas siempre están actuando de manera segura porque ya lo tienen incorporado como parte de esa cultura. Y esto debe darse pues en todos los niveles, ¿no? No por ser que el personal de campo solo debe de usar la protección y los de la oficina no. Aquí, sea cual sea el trabajador o el cargo que ocupe, todos tienen que protegerse, ¿no? Entre todos.
Y la cultura pues construye eso, ¿no? Se construye desde arriba, pero se mantiene con el ejemplo diario. Por eso es tan importante aquí observar, escuchar a los trabajadores, mirar cómo se actúa en el día a día, ¿no? En momentos normales, no solo cuando hay visitas, cuando hay inspecciones o cuando hay auditorías. Los comportamientos, recordemos que dicen mucho más que los discursos, ¿no? Y cuando pues se ve esa coherencia en todos los niveles, pues se puede decir que la cultura de seguridad está presente en el día a día de la organización. Bien, en este componente tenemos el compromiso visible del liderazgo, ¿no? Es decir, de lo que hacen los jefes, de lo que hacen los supervisores, los gerentes o responsables de área en relación con la seguridad. Y aquí lo clave no es lo que dicen, sino lo que hacen, ¿no? Lo que demuestran con sus actitudes. Y una empresa puede tener aquí todo detallado, todo documentado, ¿no? O colocando afiches por diversas partes de la organización, de la empresa, colocando también frases bonitas como la seguridad es lo primero, pero si es que los líderes pues no dan el ejemplo, no usan sus EPPs, no se detienen a corregir un acto inseguro o no escuchan a un trabajador cuando reporta un riesgo, entonces todo el mensaje ya pierde esa fuerza. Es por ello que aquí el compromiso pues se muestra en cosas concretas, ¿no? Por ejemplo, en una empresa, aquí el gerente general puede visitar lo que son las áreas de producción una vez por semana y pues no va solo a saludar, ¿no? Sino va a, a escuchar a los trabajadores cuáles son sus necesidades, escuchar si es que se sienten cómodos con el trabajo y también pues revisar las condiciones del lugar, ¿no? Y preguntar si es que algo hay para mejorar. Y esto ya de cierta forma pues genera una confianza para los trabajadores. Bien, también se ve cuando un supervisor aquí detiene una tarea porque pues nota que falta un equipo de protección personal, ¿no? Aunque pues esto se retrase la producción, muestra que la seguridad está por encima del apuro. Y cuando pues un jefe reconoce públicamente a alguien que actuó con responsabilidad, también está reforzando aquí esta cultura. Y este compromiso pues tiene que ser visible, ¿no? Si los trabajadores ven que sus jefes se involucran más, respetan también las normas y cuidan a su equipo en general, pues también lo van a imitar, ¿no? Lo van a tomar como parte ya de un ejemplo a seguir. En cambio, si es que el líder no da el ejemplo, nadie tampoco podría tomar en serio ese mensaje que quiere transmitir el líder. Es por ello que aquí el liderazgo es quien marca la diferencia, ¿no? Escuchar, actuar y que también lo demuestre que cuidar la vida aquí de los trabajadores pues es parte central del trabajo. Ok, tenemos aquí el otro componente que también es importante, ¿no? Y es la participación activa de los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las personas, los trabajadores, no solo están para cumplir órdenes, ¿no? Sino que también tienen esa voz, tienen ideas y experiencia que pueden ayudar a mejorar la seguridad en el trabajo. En muchas empresas aquí son los propios trabajadores quienes conocen mejor pues los riesgos de su puesto, ¿no? Por ejemplo, en una planta de alimentos, digamos, ¿no? Los operarios pueden identificar qué máquinas se recalientan, qué zonas se ensucian más rápido o qué parte del proceso genera mayor cansancio, ¿no? Entonces, aquí es fundamental siempre escuchar a los trabajadores, tomarlos como parte activa de la cultura de seguridad, de también de los temas ¿no? de seguridad ocupacional, ya que esa información que ellos tengan sobre sus actividades, sobre los riesgos que puedan identificar, va a ser muy valiosa, ¿no? Para realizar las mejoras. Aquí cuando los trabajadores participan en las inspecciones, también en las reuniones de seguridad o en los planes de mejora, el resultado pues es mucho más real, ¿no? Mucho más eficiente. Se siente ya parte del cambio, en este caso los trabajadores, y no lo ven como algo impuesto. Por ejemplo, ¿no? En muchas empresas, pues aquí son los propios trabajadores quienes siempre proponen modificar alguna parte del área, ¿no? O
qué mejora se puede realizar. ¿Y por qué sucede ello? Porque justamente como lo hemos mencionado, ellos conocen mejor que nadie, ¿no? A qué riesgos están expuestos, cuáles son las necesidades que hay dentro de esa área laboral. Y esta participación también incluyen, pues, reportar los riesgos, proponer ideas para prevenir accidentes y colaborar en las capacitaciones. Y lo más importante, sentirse escuchado. ¿Por quién? Pues por los líderes, ¿no? Por la alta gerencia, por sus mismos compañeros también, en donde pues todos en conjunto puedan aportar algo para su seguridad conjunta. Bien, cuando un trabajador pues reporta algo y nadie le hace caso, pues la próxima vez eh, simplemente se queda callada, ¿no? Por eso aquí lo que hace el líder y también si es que la organización hace parte ya el trabajador como parte activa de todos los temas de seguridad, entonces ellos también ya tienen ese compromiso, esa confianza con contribuir, ¿no? A ello. Y la cultura de seguridad aquí se construye con la participación de todos, ¿no? Y cuando todos los trabajadores son parte activa, no hay que estar detrás de ellos todo el tiempo, ¿no? Ellos mismos ya cuidan su espacio, cuidan a sus compañeros y también a sí mismos. Bien, ahora vamos a ver aquí los modelos que inicialmente lo hemos detallado brevemente. Tenemos primero el modelo de madurez DuPont, que también es conocido como el Braille Curve, ¿no? Desarrollado aquí por la empresa DuPont, que sirve para entender cómo evoluciona una organización en temas de la cultura de seguridad. Este modelo tiene 4 niveles muy claros que muestra pues cómo piensan y cómo actúan las personas, los trabajadores frente al cuidado en el trabajo, ¿no? El primer nivel es el reactivo, ¿no? En este punto, pues los trabajadores solo actúan cuando algo sale mal. Por ejemplo, ¿no? Si hay un accidente, aquí se toma acción, pero mientras no ocurra nada, no se hace mucho. Se escucha frases dentro de este enfoque, de este primer nivel, como por ejemplo, ¿no? Así se ha hecho siempre o ya sé cómo hacer. Y aquí la seguridad pues depende de la suerte. Luego está el nivel de dependiente. Aquí ya se empieza a seguir reglas, ¿no? Pero más por presión externa, más por las auditorías o las inspecciones. Los trabajadores aquí se cuidan porque pues hay supervisión. Y si no si no hay alguien que los vigile, pues bajan esa actitud, ¿no? Por ejemplo, un trabajador puede usar casco solo cuando el jefe está cerca, pero cuando el jefe ya no está, pues se lo quita inmediatamente, ¿no? Entonces aquí ya la seguridad se está viendo solo como una exigencia y no como una responsabilidad propia y también de la organización. El siguiente nivel es la independiente, que aquí ya hay un cambio importante, ¿no? Los trabajadores entienden por qué deben de cuidarse y lo hacen pues sin que nadie los obligue, ¿no? Ya se vuelven responsables de su propia seguridad. Finalmente se llega al nivel interdependiente, que este es el nivel más alto de madurez, ¿no? Aquí todos se cuidan entre todos. Si alguien ve a un compañero en riesgo, entonces lo que hace es ayudarlo o corregir, pero basado en el respeto, ¿no? Se trabaja en equipo, se habla con confianza y sobre todo aquí se demuestra, ¿no? Que la cultura de seguridad es parte ya de toda la organización. Lo más importante de este modelo es que pues ayuda a ver en qué nivel está la empresa y qué pasos debe de dar para seguir mejorando. No se trata solo de saltar de un nivel a otro, sino ir de a pocos, ir avanzando con esas acciones reales que fortalezcan la cultura desde adentro, desde cada uno de los trabajadores. Bien, para entenderlo un poco mejor, vamos a visualizar aquí un video que nos va a explicar, ¿no? En qué consiste este enfoque, este modelo, también para reforzar lo que es la cultura de seguridad. Se usa mucho la expresión cero accidentes, pero ¿es factible, es real, es posible lograr tener cero accidentes en una empresa? Para eso vamos a analizar la famosa curva de Bradley o curva de DuPont, la cual relaciona la tasa de accidentes que existen en las empresas versus o comparándolas con su nivel de cultura
de seguridad o cultura preventiva. Acá son los números más altos, aquí son la mayor cantidad de tasas de accidentes, y el cero accidentes estaría en este punto. Así que analicémoslo a ver si es real, si es factible llegar a este punto en el que haya cero accidentes. La primera etapa de la curva de Bradley le llaman el instinto natural, y es cuando la cultura es reactiva, y la segunda es cuando requiere de una supervisión constante y por eso la cultura es dependiente. En estos dos estadios, en estos dos lugares, en estas dos fases, la motivación, lo que hace que el trabajador se cuide, son razones o motivación extrínseca. Aquí, por el instinto natural, al temor a una multa, a una sanción, a un daño, y acá porque está siendo supervisado todo el tiempo, y logramos entonces tener un cuidado real pero externo, solo cuando existe una consecuencia o existe alguien supervisando al trabajador. En la siguiente fase, cuando el trabajador se cuida a él mismo, ya decimos que una cultura allí está de forma independiente. Esto es porque el trabajador tiene una motivación interna, tiene algo que nosotros llamamos en seguridad autocuidado, una cultura de autocuidado. Sin embargo, la mayoría de los sistemas de gestión están abocados en lograr esto, en promover el autocuidado, en hacer que haya una motivación intrínseca, en hacer que la cultura sea independiente. Pero si ustedes notan, en esta etapa no se logra el cero accidentes. Para lograr el cero accidentes toca llegar a la siguiente fase, que es cuando la cultura no depende de la persona, sino que depende de los equipos. No solamente es de personas, es interdependiente. Hace que la motivación sea más allá, que cuiden no solamente de sí mismos, sino de sus compañeros. La motivación no solamente es interna, sino que trasciende a mi área de trabajo, a mis compañeros, y puedo cuidar incluso a personas que no conozco, a contratistas, a personas que simplemente están de paseo o de visita en la compañía. Debemos pasar de algo que se llama el autocuidado al mutuo cuidado. Acá este cero accidente se logra cuando se cuidan unos a otros, no solamente de sí mismos, no solamente por razones externas, sino por una motivación trascendente. Esa motivación es de lo más difícil de encontrar, es de la que es bien escasa, por ejemplo, es la que tienen los bomberos. Los bomberos voluntarios, por ejemplo, ellos trabajan de forma voluntaria, dejan su casa, dejan la comodidad de su hogar, un 24 de diciembre, un 31 de diciembre, para ir a hacer guardia en una estación de bomberos y cuidar a gente que ni siquiera conocen, y sin ninguna remuneración a cambio. Esta motivación es una motivación trascendente o trascendental, y hasta que no logremos desarrollarla en nuestras compañías, no vamos a ver el famoso cero accidente. Para llegar acá necesitamos desarrollar este cuidado de equipos, hacer que la gente se cuiden entre ellos, desarrollar el mutuo cuidado. Así que la respuesta a esta pregunta, ¿es posible el cero accidente? Sí, es posible, podemos llegar acá, pero para desarrollarlo no podemos quedarnos en el autocuidado. En el autocuidado lo máximo que vamos a lograr es llegar hasta este punto. Debemos ir a la siguiente fase, motivar el trabajo en equipo, motivar a que el trabajador no solo cuide de sí mismo, sino que cuide de sus compañeros. Desarrollar no solamente la motivación interna o intrínseca, sino la trascendental o trascendente. Bien, entonces ahí en el video nos ha mencionado lo que hemos dicho, ¿no? Que cuenta con cuatro etapas fundamentales este modelo de madurez de DuPont, o también llamado la curva de Bradley, que básicamente está compuesto por cuatro etapas, ¿no?
La primera es la etapa reactiva, que aquí pues los trabajadores solo actúan cuando algo sale mal. La etapa de dependiente, que aquí pues empieza a seguir reglas, pero más por presión externa, ¿no? También tenemos la etapa independiente, que en este caso pues aquí ya hay un cambio importante, ¿no? Ya los trabajadores pues entienden por qué deben de cuidarse y también lo hacen sin que nadie los obligue. Y finalmente la interindependiente, que este es el nivel pues más alto de madurez, ¿no? Justamente aquí de la cultura de seguridad. Si alguien ve que un compañero pues está en riesgo, también lo ayuda. Aquí tenemos algunos enfoques, por ejemplo, ¿no? En la etapa de reactivo nos menciona seguridad por instinto natural, que justamente hemos mencionado, ¿no? Ello que las personas solo actúan cuando algo sale mal, solo por cumplir, ¿no? También tenemos ahí que la responsabilidad es delegada a lo que es pues a los trabajadores. Y aquí en este punto de madurez, que es el reactivo, hay una falta de involucramiento de la alta dirección, ¿no? Falta ese compromiso real. Ahora, si vamos un poco más a lo que es la etapa de dependiente, aquí ya el compromiso hay de la dirección, también las condiciones del empleo van en mejoramiento. Aquí pues está ese miedo con la disciplina, ¿no? Que hemos mencionado, que aquí se empieza ya a seguir las reglas, pero por presión. Tenemos las reglas, procedimiento, el control de supervisión, ¿no? Aquí se valora, ya se empieza a valorar lo que es a los trabajadores y también se da lo que es el entrenamiento, las capacitaciones. Ahora, si vamos a lo que es el independiente, que va más que nada pues por uno mismo, ¿no? Que menciona aquí. Está el conocimiento personal, el compromiso y los estándares que cada trabajador pues pueda tener sobre cultura, seguridad. Tenemos aquí el valor a sí mismo, la práctica y los hábitos que puedan tener cada uno de ellos y el reconocimiento individual. Y finalmente la interdependiente que ya se basa más en el equipo, ¿no? Se ayuda a otros a poder alinearse a esos objetivos con respecto a seguridad, también pues es pendiente, hay un mayor pendiente pues de los demás, ¿no? Y contribuye a ese sistema de gestión. Cuida a sí mismo, pero también cuida a los demás. Bien, ahora vamos a pasar aquí al otro modelo que hemos mencionado, pues la ISRS, que significa Sistema Internacional de Calificación de Seguridad. Que este modelo pues ayuda aquí a las empresas a ver cómo está manejando el riesgo y qué tan desarrollada está su cultura de seguridad. A diferencia de otros modelos que se enfocan más solo en las actitudes, este modelo ISRS pues evalúa todo el sistema, ¿no? Revisa si hay liderazgo, si es que las reglas se están cumpliendo, si es que hay mejoras constantes, si es que se investiga bien cuando pues hay accidentes y sobre todo si es que lo que se dice en un documento también se aplica en la práctica, ¿no? En el día a día del ámbito laboral. Por ejemplo, en una empresa este modelo ISRS pues puede ayudar a lo que es revisar si es que las capacitaciones se hacen de verdad, ¿no? Si los supervisores corrigen cuando ven errores o si se da aquí el mantenimiento adecuado a los equipos, a las maquinarias con que se está trabajando y también en el cumpliendo, ¿no? Lo que es la programación de mantenimiento. Este modelo permite medir el nivel de madurez de la cultura de riesgo, ¿no? Es decir, si es que la empresa solo actúa cuando hay incidentes o si ya pues hay una cultura establecida donde todo se cuida. Un punto fuerte de este modelo es que no solo evalúa lo visible, ¿no? También observa cómo se comportan los líderes, cómo se reportan los riesgos, cómo se hace ese seguimiento a las acciones correctivas y aquí si se logra pues involucrar a toda la organización.
¿no? Básicamente es ello. Lo que nos menciona aquí el modelo ISRS, pues permite mirar la seguridad con más detalles, ¿no? Identificando los puntos más débiles y también ayudando pues a tomar decisiones que mejoren la cultura. Y es una herramienta ya que está siendo usada pues en muchas empresas y de todo tipo de sector, especialmente en aquellas que quieren avanzar paso a paso hacia esa cultura pues más madura y sólida. Bien, tenemos aquí una tabla comparativa entre los modelos, el DuPont y también este último que hemos visto, que es el ISRS, ¿no? Iniciando aquí por el modelo DuPont, se centra en cómo piensa y actúa los trabajadores frente a la seguridad, ¿no? Divide la cultura en cuatro niveles, como hemos visto, el nivel reactivo, el nivel dependiente, el nivel independiente y el nivel interdependiente. Y a medida que pues una organización avanza en esos niveles, también sus trabajadores dejan de cuidarse, digamos, por obligación y ya empiezan a hacerlo por ese compromiso con los demás. En cambio, el modelo ISRS tiene un enfoque pues más amplio y digamos estructurado. Evalúa aquí 10 áreas distintas que van desde el liderazgo hasta el seguimiento de incidentes y auditorías, ¿no? Es digamos más técnico y se basa en evidencias concretas, ¿no? Con lo que son los documentos, también los registros que se vayan a realizar, las acciones y los resultados. Mientras que el DuPont se aplica más en observar los comportamientos, ¿no? Y ver cómo se vive la seguridad dentro de la organización. Lo que hace el ISRS, pues se usa para revisar si todo ese sistema está funcionando correctamente, ¿no? Entonces aquí el DuPont ayuda a entender el nivel de madurez de la cultura, mientras que el ISRS, pues muestra si es que el sistema está bien diseñado y funciona correctamente. Por eso en muchas empresas usan ambos enfoques, ¿no? Ambos modelos, uno para, digamos, cambiar esa mentalidad del trabajador y el otro para fortalecer los procesos. Vamos a pasar ahora aquí al diagnóstico de madurez en la organización, ¿no? ¿Cómo se realiza aquí un diagnóstico? En primer lugar, se empieza por observar, ¿no? Observar el comportamiento real. Se visita aquí el área de trabajo y se ve cómo actúan los trabajadores frente a su rutina diaria, ¿no? Por ejemplo, si el personal se pone los EPPs adecuados sin que se les recuerde o si reporta riesgos sin miedo, o si los jefes aquí dan el ejemplo en seguridad. Luego se puede aplicar ya pequeñas encuestas simples, ¿no? Que permitan conocer aquí lo que los trabajadores piensan, ¿no? Y estas encuestas pueden contener preguntas como ¿sientes que puedes hablar si es que algo está mal? O tus supervisores se preocupan por la seguridad, ¿no? Entonces, este tipo de preguntas va a ayudar pues a comprender cómo se sienten y y qué piensan los trabajadores con respecto a seguridad. Otro paso importante es revisar los datos, ¿no? Se analiza aquí cuántos accidentes hubo, eh, cuántos reportes se generaron, si las auditorías se encuentran siempre en los mismos errores, ¿no? En todo esto también da algunas pistas sobre cómo está funcionando realmente la cultura de seguridad dentro de la organización. Y al juntar lo que es la observación, también las ideas, la voz de los trabajadores y los datos que hemos mencionado, ¿no? Pues se pueden identificar lo que son las fortalezas y las áreas por mejorar. Y entonces aquí, pues, ¿no? Es importante también mencionar que el resultado orienta las acciones para avanzar, ¿no? Entonces aquí ese diagnóstico sirve para ver si es que el punto de partida y también lo que se está gestionando está funcionando correctamente, ¿no? Y de esta manera también tomar decisiones que ayuden a avanzar hacia esa cultura de seguridad. Bien, tenemos aquí las herramientas comunes para diagnosticar la madurez de la cultura de seguridad, ¿no? Una vez que ya se decide hacer un diagnóstico, es necesario usar estas herramientas que permitan ver la realidad
desde distintos ángulos, ¿no? No basta solo con mirar una sola cosa, porque pues la cultura de seguridad, como ya hemos ido tocando los temas anteriores, se construye con lo que las personas hacen, ¿no? Con lo que los trabajadores dicen y también sienten. Una herramienta muy usada son los checklists, ¿no? Listas de verificación, que estas listas sirven justamente para revisar punto por punto, ¿no? Si se están cumpliendo las acciones clave. Por ejemplo, si los extintores están accesibles, si los pasillos están libres o si los trabajadores usan protección al hacer ciertas actividades, ciertas tareas. Luego están las encuestas que permiten conocer lo que las personas, los trabajadores piensen, ¿no? Por ejemplo, si se sienten que pueden reportar un error sin recibir castigo o si creen que sus jefes se preocupan por su seguridad. Y estas preguntas simples pues van a ayudar a ver si es que hay confianza, hay miedo o hay compromiso en el trabajador. También se realizan aquí lo que son las observaciones directas, ¿no? Que significa ir ya al lugar de trabajo y ver cómo actúan los trabajadores, ¿no? Sin avisos previos. Y aquí si se nota, por ejemplo, que los procedimientos se cumplen solo cuando hay visitas, entonces hay un problema de fondo. Otra herramienta útil son los focus groups, ¿no? O grupos de conversación. Aquí se reúnen a trabajadores de distintas áreas para hablar sobre cómo viven la seguridad en su día a día, ¿no? Y en estos espacios surgen comentarios valiosos, ¿no? ¿Qué cosas funcionaron? ¿Qué se repite siempre? ¿Y qué se necesita cambiar? ¿Qué se necesita mejorar para, pues, tener esa cultura de seguridad en un nivel de madurez adecuada? Y lo más importante es que estas herramientas, tanto el checklist como las encuestas, las observaciones y los focus groups, mientras más claras se usen, ¿no? Mientras más clara sea la información que se recoja, más fácil va a ser pues avanzar hacia esa cultura más fuerte y más real. De ahí la importancia después de usar estas herramientas. Un diagnóstico real de cultura de seguridad solo va a ser posible aquí también, pues, cuando se involucra a todos los niveles jerárquicos, ¿no? Tenemos ahí algunos ejemplos, que es la alta dirección, la participación de todos, ¿no? Como los gerentes, los dueños, que aquí deben de marcar ese rumbo. También están los mandos medios, como supervisores o jefes de área, que son los que pues más influyen en el día a día. Están también los trabajadores, que son quienes conocen mejor esos peligros, ¿no? De cada puesto. Ellos deben de tener un espacio para opinar, para proponer mejoras y actuar con ese compromiso. Tenemos aquí un ejemplo práctico, digamos así, de cómo se puede usar una matriz de evaluación de madurez, que esta matriz sirve pues para identificar en qué nivel se encuentra una empresa en varios aspectos de su cultura de seguridad. A la izquierda se ven componentes claves que forman esta cultura, ¿no? Como el liderazgo, también tenemos ahí la participación del personal, el reporte de riesgos, el uso de los equipos de protección personal o los EPPs y finalmente la comunicación. Y en la parte superior están los cuatro niveles del modelo DUPO, ¿no? Que hemos mencionado, que es el reactivo, el dependiente, independiente y el, también tenemos ahí el interdependiente. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de liderazgo aquí, a ver un momento. Si hablamos de liderazgo, si hablamos de liderazgo aquí, en una empresa reactiva, los jefes no participan en temas de seguridad, ¿no? Solo pues reaccionan cuando hay un accidente. En cambio, en una organización i- interdependiente, aquí el liderazgo pues no solo actúa, ¿no? Sino que escucha, que acompaña y motiva al equipo a mejorar.
Otro caso es el uso de los equipos de protección personal, que en los niveles bajos, que son el reactivo dependiente, se evitan o se usan solo cuando hay inspección, ¿no? Pero en los niveles más altos, digamos independiente e interdependiente, aquí ya todos usan esos EPPs por costumbre y también se vigilan que cada compañero, ¿no? Utilice el EPP adecuado para no correr esos riesgos. Y esta matriz justamente pues ayuda, ¿no? A reflexionar sobre temas de seguridad. Tenemos aquí también, como pueden observar, ¿no? En temas de participación del personal dentro del componente, dentro de la etapa o en el nivel reactivo, aquí la participación del trabajador es nula o mínima. Mientras que en el nivel interdependiente, pues ya como hemos mencionado también, la participación aquí de los trabajadores, pues es una participación activa, ¿no? Propone ideas, propone mejoras. Ahora, en el reporte de los riesgos, de igual manera, ¿no? En el nivel reactivo, pues se tiende a ocultar esos riesgos, mientras que en el independiente aquí se hace con confianza. En el interdependiente se comparte y se analiza en equipo, ¿no? Todo ese reporte de riesgos. Y finalmente, en cuanto a la comunicación, pues en el nivel reactivo casi no existe esa comunicación adecuada, tanto entre compañeros como también entre trabajador y empleador. Mientras que en el nivel interdependiente, pues esa comunicación es mucho más adecuada, ¿no? Es fluida y se da con confianza mutua, en donde pues cada uno de ellos aporta beneficios, ¿no? Ideas concretas. Lo más importante aquí es que cada uno de estos enfoques se utilicen para tomar decisiones, ¿no? No para evaluar con miedo, sino para mejorar entre todos. Bien, ¿cómo identificar el nivel de madurez actual? Para eso, pues no se necesita una fórmula complicada, ¿no? Lo que se hace aquí es ver cómo actúan los trabajadores en su trabajo diario. Por ejemplo, ¿no? Si los trabajadores usan sus EPPs o en este caso, si asisten a las capacitaciones, aquí ya pues hay una señal de madurez, ¿no? Pero si lo hacen cuando pues hay supervisión o cuando asisten a las capacitaciones solo por obligación, entonces ya la organización está en un nivel más básico. También se puede escuchar lo que piensan, escuchar lo que opina sobre la seguridad, ¿no? Al trabajador. A través de esto de encuestas o charlas se puede saber si es que los trabajadores creen que la seguridad es parte de su rutina, si confían en que pueden hablar cuando algo está mal o si sienten aquí que los jefes se preocupan de verdad por su bienestar. Otro punto clave que pueden ver ahí es analizar los reportes de incidentes y observaciones, ¿no? Si una empresa tiene pocos reportes, no siempre es una buena señal ello. Puede significar que los trabajadores tienen miedo o que confían eh, o no confían, ¿no? En lo que es el sistema. En cambio, cuando ya hay una cultura fuerte, hay una cultura de seguridad impartida en cada trabajador, se reporta ya con libertad y se aprende de los errores. Y todo esto pues se compara con los modelos como el DuPont y el ISRS, ¿no? Que hemos visto que dan una guía sobre cómo debería comportarse una empresa en cada nivel, ¿no? Es importante ver aquí también los indicadores claves que van a poder servir para medir si es que una empresa está avanzando en su cultura de seguridad, ¿no? Si está o si está estancado o si está retrocediendo en esa cultura. Estas son señales que permiten tomar decisiones con base real. Uno de los indicadores más importantes es el número de reporte, ¿no? Cantidad y calidad de reportes de actos y condiciones inseguras o actos y condiciones subestándar. Si una empresa no se reporta, si en una empresa no se reporta nada, pues esto no siempre es bueno, ¿no? Puede significar
que hay miedo o desinterés por parte del trabajador. En cambio, si se reporta con frecuencia y además se da también ese seguimiento, ya es una buena señal de una cultura activa. También está la participación en capacitaciones y reuniones de seguridad, ¿no? No basta con que los trabajadores estén presentes, sino también que sean partícipes de ellos, ¿no? Sean parte activa de las capacitaciones, de esas reuniones, en donde hagan sentir su voz y también se sientan escuchados y valorados que también, ¿no? Sus ideas son importantes. Tenemos aquí la participación, ¿no? De las capacitaciones que lo hemos mencionado. Tenemos también la tasa de accidentes, incidentes, con y sin tiempo perdido. Tanto con esta información va a permitirnos pues ver si es que hay mejoras reales en la prevención y también ver en qué punto se puede mejorar. Además, se puede revisar aquí también el cumplimiento de uso de los EPPs, ¿no? De los equipos de protección personal y también de esas normas básicas que se deban de cumplir. También se considera aquí el grado de participación en auditorías y mejoras, ¿no? Si los trabajadores y supervisores se involucran, ¿no? Si proponen acciones de mejora o si toman en serio las revisiones, entonces se podría decir que está avanzando la organización en temas de seguridad. Y por último, tenemos aquí también el número de observaciones positivas, ¿no? Es decir, no solo corregir lo que está mal, sino también reconocer lo que se está haciendo bien, ¿no? Esto de alguna forma también está reforzando los comportamientos seguros y está motivando a seguir mejorando cada día. Bien, tenemos aquí los planes de evolución cultural, ¿no? ¿A qué nos referimos ello? A cómo una empresa puede avanzar de un nivel básico a uno, digamos, más maduro en su forma de cuidar a los trabajadores. Todo empieza aquí con el diagnóstico honesto, ¿no? Que ya se explicó antes, ese diagnóstico, una vez que se conoce el punto de partida, ¿no? Se puede planificar qué hacer y cómo hacer. El plan aquí no necesita ser complicado, pero sí debe de ser claro, ¿no? Por ejemplo, si la organización está en un nivel dependiente, que hemos mencionado ahí del modelo DUPO, donde las personas, donde los trabajadores se cuidan solo porque hay un vigilante, hay supervisión, entonces el plan debe de enfocarse en ello, ¿no? En comprender el porqué de esas reglas. Y esto puede lograrse con acciones simples de como contar historias reales en las reuniones, mostrar las consecuencias de no prevenir y permitir también que los trabajadores compartan lo que han vivido. Otro punto clave del plan es que debe de involucrar a todos, ¿no? Involucrar a los líderes, involucrar a los supervisores, involucrar a los trabajadores. También es importante aquí que los cambios se den de forma gradual, ¿no? No a la fuerza, por ejemplo, no se trata de imponer 10 normas nuevas de golpe, sino de fortalecer primero las más básicas y luego ir avanzando de a pocos a las otras más profundas como la confianza, la responsabilidad compartida y el autocuidado. Finalmente, todo plan necesita también de seguimiento, ¿no? Y para eso están los indicadores. Y si es que aumentan los reportes voluntarios, si se reduce la repetición de errores, si se mejora la participación en las reuniones, entonces ya el plan está dando una señal que está funcionando, ¿no? Un buen plan de evolución cultural aquí eh, sin parte de una forma distinta de pensar, ¿no? Actuar y cuidar que todo se mantenga a largo tiempo, toda esta cultura de seguridad. Tenemos aquí los retos en la evolución de la cultura de seguridad, ¿no? Uno de los, digamos, de los retos más frecuentes es la resistencia al cambio. Esto ocurre cuando los trabajadores están acostumbrados a hacer las cosas de cierta forma y no quieren modificar sus hábitos, ¿no? Por ejemplo, en algunas áreas los trabajadores dicen, siempre lo hice así y nunca pasó nada, ¿no? Y este pensamiento es justamente ese reto, que cambiarlo toma tiempo y también paciencia. Otro reto es la falta de liderazgo comprometido aquí, de los jefes que no dan el ejemplo, ¿no? Cuando los jefes, los líderes, pues no dan ese ejemplo, toda esa cultura también se debilita.
por más que se pongan normas, por más que se impongan las leyes, si es que aquí el supervisor, el líder, no las cumple o no las refuerza, pues los demás tampoco funcionarían, ¿no? Entonces aquí el liderazgo se demuestra. También hay problemas de comunicación aquí, ¿no? Comunicación débil, parte del reto. A veces se da información por correo, por carteles, pero los trabajadores pues no siempre entienden o no lo aplican. Otro punto crítico es la falta de continuidad, que muchas veces se lanza una campaña de seguridad, ¿no? Se entregan afiches y se hacen capacitaciones, pero luego todo se detiene. Y si no hay ese seguimiento que hemos mencionado anteriormente, pues los trabajadores pierden ese interés y también la cultura se construye aquí con esa constancia. De ahí la importancia de poder estar siempre en constante capacitación, en constante, digamos, apego con los trabajadores para ver cuáles son sus necesidades, ¿no? Y finalmente, uno de los retos más delicados es el miedo a reportar, que si los trabajadores aquí creen que serán castigados por decir lo que está mal, entonces simplemente van a dejar de hacerlo, ¿no? Entonces estos puntos son parte de los retos en lo que respecta a la evolución de la cultura de seguridad. Para finalizar aquí la sesión tenemos unas recomendaciones finales, ¿no? Que aquí va a ayudar a fortalecer esa cultura de seguridad. Primero, como todos sabemos, el cambio empieza con el ejemplo, ¿no? Aquí los líderes deben de actuar con esa coherencia. Lo que dicen deben de demostrarlo, ¿no? De esta manera, entonces los demás trabajadores van a sentir esa motivación, ¿no? Ese ejemplo a seguir. Tenemos aquí también que la comunicación debe de ser clara, directa y constante, ¿no? No una comunicación en donde solo se dé órdenes, ¿no? Sino también que que se escuche a los trabajadores. Y por ello aquí tenemos, ¿no? Escuchar a los trabajadores y valorar sus aportes que va a ayudar a fortalecer la confianza. También la mejora es paso a paso, ¿no? No se cambia la cultura de un día para otro. Medir, ajustar y celebrar los avances mantiene viva la motivación y reconocer buenas prácticas impulsa el compromiso. Bien, entonces hemos llegado a la parte final de la sesión. Es importante aquí recordar que una cultura de seguridad pues se construye, ¿no? Y no se impone. No nace de un reglamento ni de una auditoría, sino nace del compromiso de los trabajadores, del ejemplo diario, de la confianza que se genera, ¿no? Cuando todos saben que su voz importa y su bienestar también. Los modelos y las herramientas que hemos visto también que se han mostrado hoy ayudan a tener una guía, pero el cambio real ocurre cuando la organización decide actuar con coherencia, ¿no? Cuando los líderes saben escuchar al trabajador, cuando el jefe se pone los mismos zapatos de seguridad, cuando en este caso da el ejemplo, ¿no? Cuando también se celebra lo que se hace bien y se aprende de lo que sale mal. Y una empresa que cuida aquí a los trabajadores, pues como sabemos es más estable a largo tiempo, ¿no? Es más productiva y más humana. Y en esta cultura, cada persona, cada trabajador vuelve a casa con la tranquilidad de hacer o de haber hecho bien su trabajo y de estar en un lugar que sí se valora ello, ¿no? Que sí valoran su seguridad tanto física como emocional. Bien, entonces eso sería todo por esta sesión. Nos vemos en una próxima. Se cuidan.